Bienvenidos a otro episodio de Centrado en el Evangelio, donde un grupo de pastores y maestros de nuestra amada Iglesia Bautista de Tamiami nos damos cita para que la conversación, la reflexión acerca de la gracia del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nunca termine. Hemos tenido una serie de programas en los cuales hemos meditado, estudiado de diferentes pasajes lo que es el Evangelio. El Evangelio que se trata acerca de la persona y la obra de Jesucristo en su perfección como el Hijo de Dios encarnado para efectuar la expiación, el sacrificio de sangre en el cual somos perdonados y justificados en ese glorioso intercambio donde se nos imputa la justicia de Cristo perfecta a nuestro favor para de esta manera poder ser herederos del reino eterno. Hemos estado conversando acerca de diferentes facetas con pasajes referentes al Evangelio. Hoy queremos enfocarnos un poquito más acerca de tergiversaciones acerca del Evangelio. Así que vamos a ser un poquito más interactivos y vamos a estar cursando en este programa. Y si no alcanza, pues podemos pasar a otro programa, a otro episodio, donde vamos a hablar acerca de las tergiversaciones, algunas al menos quizás de las más importantes y sobresalientes que podemos mencionar. Y la primera a la cual quisiéramos dirigirnos es aquella que históricamente siempre ha estado ahí por naturaleza del trasfondo, ciertamente de donde viene nuestra fe cristiana, y es una que también le causó a Pablo grandes dolores de cabeza. Y es aquellos que al escuchar el mensaje de Cristo y ellos ser de un trasfondo hebreo, judío, pues ellos quisieron hacer un híbrido, de alguna manera mezclar la ley mosaica junto con la fe en Cristo. Y no podían resignarse a abandonar, a dejar atrás el andamiaje del pacto antiguo y de la ley de Moisés para poder venir a asirse solo de la cabeza, solo de Cristo, solo por gracia, solo a través de la fe. Así que este es lo que le pudiéramos llamar en este punto la tergiversación históricamente de los judaizantes, o también de una manera, una categoría más general de los legalistas, aquellos que quieren continuar agarrados de la ley, aún sosteniendo la fe en Cristo para salvación. Esto es el asunto con el que Pablo estaba contendiendo, ¿verdad? A lo largo de sus epístolas. Y la primera carta, da la cosa, no la casualidad, el Señor en su providencia divina me puso a hablar con alguien hoy que está precisamente tratando con este tema, con algunos hermanos que están siendo, vamos a decir, sacudidos también por estos judaizantes. Y la persona me preguntaba, ¿qué debo leer? ¿Qué libro debo leer para poder afianzarme? Y me voy ahora de vacaciones por tantos días. ¿Qué me recomiendas para leer? Y yo te dije, léete el libro de Gálatas, que solamente son 6 capítulos, una vez al día. Léetelo todos los días en las vacaciones. El libro de Gálatas una y otra vez, pidiendo, por supuesto, la dirección del Espíritu Santo en oración. Y este es precisamente el término, hermanos, del libro de Gálatas, también por supuesto del libro de Hebreos, pero particularmente en los Gálatas, porque una comunidad de gentiles le ha llegado, parece, este mensaje judaizante, legalista, y que les está causando grandes estragos y grande peligro. ¿Qué creen ustedes de este asunto en el contexto de la epístola de los Gálatas en particular? No sé si quieran añadir algo ahí para introducir. Sí, como no, ahí en Gálatas nosotros podemos ver que Pablo está luchando fielmente por defender el evangelio de la gracia de Dios solamente por fe, que este evangelio se recibe solamente por fe. Pablo allí pregunta que cómo es que recibieron este espíritu, si fue por las obras o fue por el oír de fe. Entonces, cuando se hace esta mezcla,
Por supuesto, primeramente es porque el ser humano no comprende su condición. So, el fariseo, conocedor de la ley en ese tiempo, no comprende profundamente su condición, la condición en la cual él ha nacido y en la condición en la cual está desde Adán, que es un ser humano pecador que no se puede parar delante de Dios con su justicia. Y entonces, ¿qué es lo que hace el fariseo? Tiene que traer lo que él puede traerle a Dios porque cree que él de cierta manera, con su propia justicia, va a ayudar a que Dios lo pueda justificar. Entonces trae la fe como aquello que va a apoyar lo que ya Él está dando. Y esto es una falta de entendimiento profundo, primeramente, de tu condición y segundo, de cómo es que venimos a esta fe, que venimos completamente con las manos abiertas, solamente a recibir lo que Dios nos da, que es la justicia de Cristo, su obediencia, su perdón, su santidad, Sí. su misericordia, su gracia. Eso tiene que ver primeramente con comprender la condición en la cual el ser humano está y que el ser humano no puede hacer nada por salvarse a sí mismo. Vamos a ponerlo en contexto y utilizar un ejemplo aquí de la epístola de los Gálatas, porque si vamos a poder hablar acerca de una expresión de vamos a decir, secta judaizante en el día de hoy. Vemos a personas hoy que claman, profesan la fe en Cristo, pero entonces dicen lo siguiente: sí, pero tienes que guardar el sábado. Mm. Sí, es verdad, creemos en Cristo y es por gracia a través de la fe, pero tenemos que continuar buscando separarnos de aquellos alimentos que no son aprobados por Dios y que son inmundos, ¿verdad? Y así ellos empiezan a añadir ciertos elementos, sobre todo esos dos. Es interesante y vamos a señalar, porque me da mucho la atención que de una manera arbitraria ellos sacan estos dos puntos de la ley ceremonial: la dieta kosher, la dieta de como antiguamente en la ley, y también el sábado, el guardar el sábado. Y estos son los dos puntos de contención de muchos de estos, vamos a llamar, judaizantes contemporáneos. Y de ninguna manera queremos aquí utilizar este término como una ofensa a los judíos. Los respetamos, les amamos en Cristo y lo que deseamos es la salvación, pero entiéndase el término judaizante como aquella referencia a aquellos que quieren mantener la fe en Cristo, mantener y hablar de la gracia, a la misma vez que continúan asidos a ciertos elementos de la ley, del pacto mosaico. Y me llama la atención, para poder hablar un poquito así más de esto con esa especificidad, ahí en Gálatas capítulo 2, algo que le sucedió a Pedro junto con Pablo. Y nos dice ahí en el versículo 11 de Gálatas 2: pero cuando Pedro vino a Antioquía, les resistí cara a cara, porque era de condenar. El asunto que va a hablar ahora Pablo, en el cual resiste a Pedro y dice que este asunto es de condenar. No es un asunto indiferente, no es un asunto de preferencia, no es un asunto de segunda o tercera importancia, sino, dice Pablo, es un asunto de condenar. ¿Cuál es el asunto? Versículo 12. Pero antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, esto es Pedro. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí está el término, a judaizar. Seguimos diciendo: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo, versículo 16, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Me llama mucho la atención este pasaje porque yo creo que aquellos que tienden a ser confundidos por la gran apariencia de piedad que existe en estas sectas y en estos grupos, el término, esa apariencia, como decíamos, la teología de la gloria, el hombre que se separa, el hombre que no toca lo inmundo, el hombre que tiene un día, ¿verdad? Ese día particular, a diferencia del resto de la cristiandad, etcétera, es diferente, son muy santos, están obrando conforme a la palabra de Dios porque lo tenemos en el Antiguo Testamento. Y lo que vemos aquí es que Pedro y otros estaban siendo arrastrados precisamente por un asunto que Pablo le llama condenable, y es un asunto de la ley ceremonial. Es decir, Pablo utiliza el asunto de comer alimentos que conforme a la ley mosaica eran inmundos, y les dice a Pedro, que si ellos hacen esto conforme a las reglas de los judíos y a la ley mosaica, y están de esta manera apartándose de los gentiles, están siendo condenados. Es un asunto condenable porque están tratando y comunicando con esa práctica que es necesario guardar la ley ceremonial para de esta manera ser aceptados por Dios. ¿Qué creen ustedes de esta situación que nos hable también? Hemos hablado de la ley ceremonial, pero hay otros ángulos aquí que Pablo entonces extiende, pero a veces comienza por algo muy sencillo e insignificante, como el mero hecho de que yo no voy a comer, ¿verdad?, alimentos inmundos porque esto es lo que Dios demanda. Bueno, adelante, sí. adelante. No, es un asunto, me llama la atención que Pablo en esto no hace ningún tipo de espacio y dice es condenable. Es condenable. Interesantemente, nosotros vemos cómo la carne del ser humano rápidamente se desliza, porque fue precisamente a Pedro, ahí en Hechos capítulo 10, donde el Señor le mostró esto, que el Señor le dijo: Pedro, mata y come, y ahí habían animales inmundos. Pedro pudo ver en ese pasaje que esto se trataba de la predicación del evangelio a todas las naciones, a los gentiles, a los judíos, a todo el mundo, que las leyes ceremoniales lo que tenían que ver, igual que toda la ley, y todo lo que hacía era apuntar a Cristo, apuntar al evangelio. Y Pedro dijo: wow, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro ya había comprendido esto, y entonces después arrastrado, no solo él, sino Bernabé, y por supuesto muchos fueron arrastrados a esto. El ser humano se desvía rápidamente cuando desviamos nuestra mirada de Cristo y de a lo que apuntaba a toda esta ley. Es muy interesante, me llama mucho la atención porque estas personas contemporáneas hoy, ellos hacen énfasis en estos dos aspectos de la ley ceremonial: los alimentos, la dieta judía y el sábado. Pero la ley ceremonial tiene otros aspectos. Muchos más. Y un aspecto muy importante es el sacrificio de animales. Ajá. Ahora, es muy interesante, cuando yo tuve la conversación con esta persona, me decía, bueno, pero el sacrificio de animales apuntaba a Cristo. Y ya Cristo lo sacrificó. Y yo le dije, excelente, he ahí toda la ley ceremonial, no solamente los sacrificios de Cristo, estaban apuntando a Jesucristo. Por supuesto. Oye, el sábado apunta a Cristo, que es nuestro descanso eterno. Por supuesto, vamos a llegar. Y fue hecho para también nosotros. Pero esto es lo que a mí me causa que ellos artificial y arbitrariamente escogen con pinceladas algunos aspectos de la ley ceremonial para decir estamos guardando la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés ceremonial no la puedes desglosar así. Es decir, no puedes coger algunos aspectos de la ley ceremonial y dejar entonces los otros aspectos fuera. Es decir, todo el aspecto ceremonial de la ley en cuanto a los animales inmundos, con el pasaje que has mencionado, lo que Dios ha llamado limpio, no lo llames tú inmundo, porque precisamente los pecadores son limpiados, santificados por la sangre del Cordero. Tanto las dietas, la dieta de aquellos
animales llamados inmundos, como aquel animal y cordero que era sacrificado, era para expresar a un pueblo que era llamado a santidad y a limpieza, aún en la manera de vestirse. No te vas a poner ciertas ropas, ciertas telas, ciertos tejidos, ¿verdad? Si tocas algo muerto, si tocas la sangre, etcétera, no puedes entrar en el campamento. Es decir, una serie de ceremonias que todas tienen que ver con leyes que apuntan a la necesidad de limpieza, de santidad, de purificación. Y esta limpieza, santidad y purificación han sido obtenidas en el sacrificio y la sangre de Jesucristo. Amén. Pablo, adelante. Es lo que dice Pablo también ahí en el capítulo 2 de Gálatas, que era para reducirnos otra vez a la esclavitud. Que habían entrado ese tipo de personajes a escondidas, falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Dice, a escondida. Y era para reducirnos otra vez a la esclavitud. Pero mira, un punto interesante, cómo lo reducían a la esclavitud, pastor. Pedro tenía miedo. Tenía miedo, el temor. El temor lo lleva a la esclavitud. Sí. Pedro, el temor. Pedro tenía miedo que la gente que me imagino que Jacobo haya sido un... Oye, venían, es interesante porque Pablo comienza dando el panegírico de su conversión, cuando él fue a Jerusalén, conoció a Pedro, a Jacobo, a los líderes, y dice, bueno, yo los conocí, excelente, fantástico, y muchos de los líderes o llamados, dice, los llamados líderes, aparentemente parece que había dentro de aquella iglesia en Jerusalén, estas personas judaizantes, estas personas me imagino que la contención, el peligro y el reto dentro de esa iglesia incipiente, primitiva, ¿verdad? Tenía que ser tremendo. Satanás estaba allí metido. Hasta el mismo parece que el Jacobo, la gente que enviaba a Jacobo eran bien judaizantes. Sí, adelante. Y dice Pablo, hasta el mismo Tito que estaba conmigo, que era griego, ustedes lo obligaron a hacer circuncisión, a hacerse la circuncisión. Y él dirigió este problema en privado, porque dice que él tenía miedo que él hubiese corrido en vano lo que él le había enseñado. Y solamente habían pasado 14 años. Tremendo. Encubiertamente... esta parte de encubiertamente quiere decir que están adentro. Sí. Porque los que están afuera no están encubiertos. Es como decir, el policía encubierto es el que está con ropa de civiles. El encubierto judaizante se llama cristiano. Se dice cristiano. Habla de la gracia. Esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la iglesia hoy. Porque cualquiera que traiga una Biblia, cualquiera que se comporte con cierta moralidad, cualquiera que hable de Jesucristo, de la gracia, que lleve años en el Evangelio, y cualquiera que tome un libro para interpretarlo, etcétera, ahora los respetamos y le decimos, oh, wow. Pero la palabra de Dios nos advierte de ministros de justicia que se disfrazan de ángeles malévolos, ¿verdad? La obra satánica de Satanás que se disfraza como ministros de justicia. Y este es el sentido encubierto de esta obra malévola a la cual somos llamados. Aunque despreciando los vestidos ensangrentados e inmundos de estas personas que se llaman por fuera limpias, sin embargo amándolos en Cristo Jesús para exhortarlos a que vengan a la salvación, a la confianza en Cristo Jesús. ¿Qué querías añadir, Wilfred? No, lo que quería añadir, que sigo tratando el punto como los judaizantes para introducir sus enseñanzas usan el temor. Si tú comes alimentos inmundos, oye, Dios va a derramar juicio sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa. Si tú no cumples el sábado, Dios va a derramar, va a haber un juicio de Dios sobre tu casa y sobre tu hogar, porque tú no cumples el sábado, porque tú no cumples ciertas leyes ceremoniales o ciertas instituciones judaizantes. Y ese temor es lo que decía Luis, los ata y viven atados. No pueden ver. Y
Y Pedro estaba jugando con esas dos cosas. Otro aspecto también, no solo es la ley ceremonial, es decir, no solamente ellos artificial y arbitrariamente separan la ley ceremonial y toman y seleccionan aspectos de la ley ceremonial, sino también que separan inclusive la misma ley, la fracturan dentro de ella, porque la ley mosaica es todo un conjunto. Es la ley moral, la ley ceremonial y la ley también cívica o judicial. Y yo le preguntaba, bueno, en la ley también tenemos las leyes que dicen que tenemos que apedrear al adúltero, es decir, la pena capital para el hijo rebelde también, etcétera, etcétera. Una serie de leyes que regían el tiempo de la teocracia, el reino de Dios en la tierra, en aquel momento avanzando a la expansión en cumplimiento final en la venida de Cristo y el reino, ¿verdad? Allí en Jesús para todo el mundo. Pero ellos estas leyes las obvian algunos. Otros judaizantes hoy de otro estilo están abrogando porque se traigan estas leyes a la sociedad. Hacer de la sociedad, y vamos a hablar de eso como otra tergiversación, el reino. Y el reino entonces tiene que venir a través del brazo político, implantando las leyes judiciales de la teocracia de Israel. Ahora estos judaizantes a los que me refiero no llegan allá, pero les señalamos precisamente, ¿verdad?, que están fracturando la ley mosaica, porque si van a guardar algún aspecto ceremonial, los tienen que guardar todo. Pero si van a guardar los aspectos ceremoniales, tienen que guardar también los cívicos. Y si van a guardar los cívicos, tienen que guardar también los morales y el decálogo y la ley moral de Dios. Dos cosas. Adelante, Pastor Oscar, adelante. Gracias. Nosotros tenemos en la familia un caso así, un muchacho que se crió cristiano y ahora está abrazando el judaísmo, pero él deja el cristianismo y se mete al judaísmo. Entonces siempre me está buscando la lengua. Entonces estábamos comiendo en Nochebuena. Entonces una de las tradiciones es que hacemos pollo, una receta de una tía y eso, y el lechón, ¿no? Y él se me acerca a mí y me dice, ok, yo no sé cómo tú puedes ser un pastor y comer lechón. Wow. Entonces yo le digo, ven acá, chico, tú me quieres quitar el lechón y tú en tu intimidad ya tú te circuncisaste. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. No, pero eso no es necesario. Le digo, como que no es necesario. Tú me quieres quitar el lechón a mí, pero no te quieres contar. Por favor. Selectivamente están fracturando la ley ceremonial. Lo interesante es que la esposa estaba delante de que es la hermana de mi nuera. Y ella se le quedaban los ojos así como, ay. Porque ella también sabía. Claro. Entonces, tú me quieres quitar a mí el lechón. Entonces le dije, mira, ese pancito cubano que tú estás comiendo ahí, nosotros pagamos extra por ese pancito cubano, que está abierto con el guano arriba y está hecho con manteca de cerdo. Vamos entonces a leer en Gálatas, excelente ilustración, ¿verdad?, de la práctica. En Gálatas capítulo 5 dice, en Gálatas capítulo 5, comenzando en el 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pero si se fijan, no solo es la circuncisión, si coméis y hacéis acepción de comida, de alimento, con respecto al evangelio, para el asunto de ser aceptados delante de Dios, de nada os aprovechará Cristo. Si hacéis acepción de un día, cualquier cosa que usted quiera ahora aferrarse para justificarse unido a la fe con Cristo delante de Dios, dice, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que quiere comer conforme a las dietas, que quiere guardar el sábado, que está obligado a guardar toda la ley. Ese aquí es el punto. Que no solamente puede selectiva y arbitrariamente escoger guardar algún punto ceremonial o algún punto judicial o algún punto del decálogo. Si vas a utilizar, si vas a valerte de algún aspecto de la ley mosaica en toda o en algunos de sus detalles,
tienes que abrazarla toda como tu instrumento de justicia, como tu instrumento para pararte delante de Dios. Eso por la ley, lo cual no es de fe, dice Pablo aquí, sino el que haga todas estas cosas vivirá por ella, o es por gracia aparte de la ley, sin las obras de la ley, basado en la justicia de Cristo solamente. No, y Gálatas 3:10 lo remata. Vamos a ir allá, pero terminando que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, entendamos, esto no es simplemente que ellos no son cristianos o no se dicen ser cristianos. Lo que está pasando es que ellos, profesando a Cristo y queriendo seguir a Cristo, han añadido elementos arbitrarios, selectivos, ¿verdad? O quieren mantenerse bajo la sombrilla judaizante y bajo la casa judaica con el pacto mosaico. Pero de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué dice en el 3 entonces, Wilfredo, que nos estaba señalando? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Que no dice creerla. Yo creo que dice creerla. No, hay que hacerla. Hay que hacerla. Pero Santiago, mira lo que dice Santiago: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Amén. Y dice, y que por la ley, una vez más en Gálatas 3, continuando, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, como en Romanos. Volvimos a Romanos anteriores. En el programa anterior. Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pero como nosotros no las hemos hecho, como nosotros no hemos podido guardar ninguno de los mandamientos, no hemos podido trabajar como requería el pacto antiguo para descansar, es decir, esa ley de creación que después es de creación, quiere decir con respecto al pacto de obras original con Adán, que es vive trabajando, obrando, sometiendo, multiplicando, obedeciendo para entonces descansar y entrar en la gloria. Adán no la pudo cumplir. Se pone y se codifica en el pacto mosaico para que Israel entienda que por mucho que trabaje y en sus muchas labores, tampoco ha podido entrar en el descanso de Dios, como vemos en Hebreos 3 y en Hebreos 4, hablando de las figuras de Moisés y de Josué, que no le dio descanso al pueblo de Dios, y Moisés no es el que construyó la casa, para de esta manera, hermanos, entonces poder venir al cumplimiento de este descanso, como señalaba, en Cristo Jesús, que es nuestro animal de sacrificio, es decir, nuestro cordero de la Pascua, nuestra fiesta, que es nuestra purificación para ya no ser llamados inmundos, que es nuestra santidad, separados ahora como ciudadanos, ¿verdad?, del pacto y de las promesas en Cristo Jesús, como la Israel espiritual, que es también nuestro descanso eterno y nuestro sábado, dándonos una nueva creación donde ahora descansamos en el primer día. Y por eso es que el Señor resucitó y se apareció a los discípulos en el primer día, como diciendo, ahora que hay una nueva creación y todas las cosas son hechas nuevas, entramos descansando por gracia a través de la fe, y así comenzamos una nueva semana. Esto es una nueva creación, y entonces podemos trabajar libremente por gracia, sin culpabilidad y sin vergüenza, para las obras y en las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Hermanos, este ha sido todo el tiempo que hemos tenido para hoy, pero vamos a volver con otras tergiversaciones y retos, ¿verdad?, y peligros para el evangelio que han existido y que todavía están con nosotros en nuestra sociedad contemporánea. Sin más, nos despedimos en este su programa centrado en el evangelio, donde queremos que la conversación acerca de la gracia, del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nunca termine. Amén.